Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Como les comentábamos recién, vamos a entrevistar a nuestro columnista estrella en cuestiones de real estate, Miguel Ángel Barbagallo. Ustedes ya lo conocen, es un clásico de Poder y Dinero. Y bueno, hoy hay una serie de cuestiones interesantísimas que Miguel quería comentar con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Un placer tenerte aquí en Poder y Dinero. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo están, muchachos? Buenos. Muy bien, alegría que esté con nosotros. Gracias. Como dijo Sergio, hoy voy a tocar dos temas que me parece que son de mucha actualidad. Y tienen alguna complejidad. Voy a tratar de simplificarlos de forma tal de que el público en general pueda tener una primera idea y si le interesa hoy lo vaya profundizando por los medios masivos de comunicación. El primero de ellos se trata, todo el mundo, ya lo hemos hablado nosotros también, ustedes han hablado bastante en el programa, acerca de la situación bancaria que hay en Estados Unidos, que comenzó desde hace ya un par de meses con los bancos de la costa oeste. Ahora, ¿cuál es el efecto de esta situación bancaria sobre el mercado inmobiliario? Ya empezamos a decir algo, pero yo quiero profundizar porque me parece que vale la pena precisar más cuál es el efecto que estamos viendo nosotros en el mercado. Por lo pronto vamos a separar en dos, lo que es el mercado residencial del mercado comercial de real estate, que siempre nosotros hacemos esta referencia, que lo que es residential y commercial real estate. En el residencial el efecto, si bien puede ser importante, es relativo en los bancos porque los mortgages, las hipotecas en las propiedades de vivienda son de largo plazo. Y esta situación coyuntural se prevé de corto plazo, como se puede ser de 1 o 2 años, y frente a hipotecas de 30 años afecta relativamente poco. Si bien para el tipo que necesite una hipoteca ahora, para la persona que necesita empezar, puede llegar a generarle un delay, un retardamiento en su compra hipotecaria, pero el que ya está en una hipoteca no saldrá, se quedará donde está y seguirá adelante, y los bancos no tendrán mucho problema en percibir su cuota, que va a estar ligada a un pago fijo. Entonces, ahí no hay un problema. Donde sí se ve una dificultad es el mercado de commercial real estate. ¿Por qué? Porque commercial real estate, se entiende commercial real estate, volvamos para aquellos que quieran entender la definición, se tratan de todas estas propiedades que están basadas en un cash flow, en un income producing property, sea un local comercial, un edificio industrial o un edificio de oficinas o un multifamily de apartamentos de renta. Es decir, aquellas propiedades comerciales que arrojan un cash flow y mediante ese cash flow se produce el sistema financiero, la estructura financiera inmobiliaria americana. Es uno de los principales factores de la economía en cuanto al porcentaje dentro del real estate que abarca, pero si lo diseminamos un poco y lo discriminamos un poco, vamos a ver que hay aspectos que son más cruciales que otros. Por ejemplo, todo lo que es el sector industrial, logístico, sufre poco, porque en general, ya lo hemos conversado también aquí, el tema industrial, sea porque Estados Unidos está queriendo producir cosas ahora para depender menos del exterior, necesita espacios industriales de producción, la logística con el e-commerce cada vez es más grande, es decir, todo lo que sea la evolución logística como industria en sí misma, no solo lo que hace Amazon, sino las otras compañías que compiten con ellos, el mercado de industrial está sano y el tema de la tasa de interés lo afecta poco. En el mercado de retail ya viene con su propia transformación. También habíamos hablado de lo que está pasando en el flight to quality del comercial, del real estate en cuanto a retail, que el cambio del shopping center al local de uso
con experiencia para el consumidor y todo ese factor también genera una situación bastante particular, dado que el consumo en los lugares donde realmente el consumidor le agrada estar, se sostiene. A pesar de la situación general del país, es interesante ver cómo se mantiene el consumo e incluso yo ahora que estoy caminando mucho por distintos submercados americanos, es notable el incremento que ha tenido todo lo que es el consumo diario en cuanto a restaurantes, desayunos, hoteles, etc. Los valores se han consolidado de forma que es sustentable para los dueños de comercio. Quiere decir que el problema más importante está en las oficinas hoy, que están en el proceso desde del híbrido work to home, from home, del trabajar de la casa o trabajar de la oficina post pandemia, y lo agarra en el medio de este proceso con una idea bastante compleja de financiamiento, porque las oficinas en general, pocas están financiadas de largo. Y a esto les quiero hacer un hincapié. Que ¿está claro hasta ahora el planteo? Clarísimo, Miguel Ángel. Bueno, siendo así, ¿cuál es el problema que presenta el mercado de oficinas? El mercado de oficinas generalmente tiene dos componentes. Uno, cuando vos tenés un solo inquilino que ocupa todo un edificio, que cada vez son menos, o cuando en un edificio hay multitenants, hay varios inquilinos. Cuando vos tenés varios inquilinos en un edificio, las expiraciones de los leases cambian, no son uniformes. Con lo cual, el estabilizar un edificio multitenant es más difícil que un edificio que tiene un solo inquilino, que tiene un vencimiento en un determinado término. Eso genera una rotación de inquilinos que necesitan volverse a alquilar las unidades. Esta situación hace que los bancos presten a cortos plazos, es decir, entre 5 y 10 años, lo cual genera expiraciones periódicas del mercado. Y esto, ante el aumento de la tasa de interés, genera un exposure, una exposición de los bancos financistas ante el nuevo financiamiento, que nosotros lo estamos viendo en algunos cuadros que preparó JP Morgan, que son muy interesantes. Por ejemplo, primer cuadro que presentan ellos es la forma que se trabaja desde la casa. Históricamente había una curva que representaba un valor bajo de trabajar desde la casa y desde la pandemia se multiplicó por 10. Digamos, 10 veces más se trabajó de la casa durante la pandemia que antes de la pandemia. Pero después de la pandemia aún estamos en 7 veces más. Wow. Quiere decir que todavía lo que sería el trabajo híbrido está en un 15 o un 18% del total. ¿Se dan cuenta? Es decir, la gente está en esa transición. Y encima que ahora viene este tema de inestabilidad de la tasa de interés bancaria, hace de que ciertos empresarios se retarden en decidir el uso de las oficinas porque están en el medio de ese proceso de realquilar quizás o de dimensionarse nuevamente. Les conviene seguir extendiendo el trabajo de la casa, digamos. Sobre todo ahora que no se sabe bien dónde va a terminar el mercado de oficinas. Entonces, es un elemento que atenta contra el mercado de oficinas. Otro típico situación que atenta contra esto fue se notó a nivel nacional, quizás menos en la zona nuestra del Southeast y de Florida, una aceleración de los despidos en servicios profesionales y comerciales, lo cual también genera que son los que más usan oficinas. Claro. Específicamente en el sector tecnológico ha pasado eso. Y el otro problema que se suma al problema de las oficinas es la obsolescencia de los edificios de oficina más antiguos que como hablábamos antes, la persona que va a trabajar a una oficina en lugar de trabajar en la casa quiere trabajar en un lugar mejor. Y eso se nota en que las construcciones nuevas de oficinas, que son muy pocas, las que se han construido desde el 2010 ahora, esas son las que más rápido se absorben.
Es decir, la absorción que vos tenés en los edificios nuevos está totalmente desproporcionada respecto a los edificios que se pueden decir de los años 80 o 90. Miguel, ahí le hago un pie de página, una pregunta antes de ir al corte. ¿Esto es un fenómeno homogéneo en el conjunto del país? Recién sugerías que tal vez en el sur de la Florida no se dio tanto. ¿Hay ciudades más castigadas que otras? Sí, efectivamente, hay una bifurcación de este problema entre lo que es el Sun Belt y específicamente la zona que está en el Southeast respecto a lo del norte. Volvemos siempre al mismo paradigma. Es extraordinario cómo este fenómeno se instala de una manera diferente. A pesar de esto, les voy a agregar un cuadro muy interesante, pero para quien no lo puede ver, se lo comento, que es la tasa de liquidación en el sector de oficinas. En la actualidad, se está esperando que las hipotecas comerciales CMBS se aumenten la liquidación en un 20% en los próximos 5 años. Miguel, ¿te parece bien que pasamos a una muy breve pausa ahora? Volvemos en un ratito con más Poder y Dinero analizando la situación del mercado inmobiliario con esta perspectiva tan innovadora que nos estás proponiendo. No se vayan, ya volvemos con más Poder y Dinero luego de esta muy breve pausa.